El incesto es uno de los problemas más comunes de la humanidad. Sus consecuencias se dan a corto, mediano y largo plazo, afectando toda la vida de la persona que lo sufrió. Incesto se deriva del latín incestus, que significa impuro, y se refiere a las relaciones de tipo sexual o emocional enfermizas entre padres e hijos y entre hermanos. Se relaciona mucho con el abuso sexual. Sin embargo, una de las características del incesto es que puede ser en algunos casos de mutuo acuerdo y hasta con la aprobación de la familia. Puede empezar como un abuso, pero al haber una relación emocional fuerte, deriva en codependencia, o sea que se hace necesario el abusador hasta llegar a la aceptación y consentimiento, pero las consecuencias emocionales se dan tarde o temprano, afectando la vida de la persona abusada. También se puede dar por una relación enfermiza de carácter afectivo, ya sea entre madre e hijo o padre e hija, teniéndole un amor excesivo al progenitor del sexo opuesto y llegando a odiar al progenitor del mismo sexo. El psicoanálisis los define como complejo de Edipo y Electra, personajes de la literatura griega que fueron amantes de sus propios padres. Cabe mencionar que todas las mitologías hablan de relaciones incestuosas entre sus personajes, y aún la historia habla de personajes famosos que tuvieron este tipo de relación. Entre ellos está Nerón, el emperador romano, enemigo del pueblo de Dios. En América Latina, los antropólogos reportan un número considerable de actividad incestuosa de tipo homosexual. En Puerto Rico, el investigador Oscar Lewis encontró peligro de seducción por los padrastros, rivalidad sexual entre hermanas, rivalidad sexual entre madres e hijas, abuso sexual de madres a hijos. El investigador J.M. Carrier reportó una proporción extensa de hombres que habían tenido relaciones sexuales con sobrinos, primos y vecinos cuando tenían 6 a 9 años de edad. Las estadísticas respecto a este tema son pocas, porque se ocultan debido a la vergüenza y el temor al rechazo. Las personas han sufrido una relación incestuosa, las personas que han sufrido una relación incestuosa pueden desarrollar temor a la oscuridad, distintas fobias, crisis de angustia, trastornos alimenticios, autodestrucción, la necesidad de ser invisible, problemas de ira, culpa, vergüenza, baja autoestima, depresión, suicidio. Se convierten en un abusador y repiten la relación de incesto, entre otras consecuencias. Vamos a ver las hijas de Lot. En Génesis capítulo 13, Lot toma la decisión de vivir en Sodoma y vemos la influencia de Sodoma en las hijas de Lot. En el capítulo 19, en donde embriagan a su padre con el vino que se habían llevado de aquella ciudad y teniendo relación incestuosa con él por temor a quedarse sin descendencia. Vemos aquí la relación que se da entre el vino de Sodoma y el incesto. Los frutos de esta relación incestuosa fueron los amonitas y los moabitas, enemigos del pueblo de Dios. Y las consecuencias de este pecado las podemos ver en las características de estos personajes que por generaciones pelearon contra Israel. Tratan de maldecir y contaminar el pueblo de Dios en el área sexual. Eso lo podemos ver en Números capítulo 31, versículo 16, 25, versículo 1, y en Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Al evitar la bendición a aquellas personas que tuvieron este problema, también tratan de impedir la restauración. Nehemías capítulo 4, provocan vergüenza e impiden la consolación. Segunda de Samuel capítulo 10, Amnón y Tamar
tenemos otra historia. En el capítulo 2 de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, vemos otro caso de incesto entre dos medios hermanos que no tienen el cuidado de sus padres para mantener los límites en su relación, y esta se convierte en un abuso sexual. Las consecuencias son que Tamar queda avergonzada, oculta y en silencio guarda su deshonra, y también hay venganza y muerte en este hecho. También tenemos en Mateo capítulo 14 a Herodías. Habla de Herodías, una madre que por ambición, con tal de obtener un beneficio, incita a su hija para que de una manera seductora dance frente a su padrastro. Muchas relaciones de incesto se dan con la anuencia de la madre, por necesidad económica y por obtener algún tipo de gratificación. Las estadísticas y las experiencias nos muestran lo común de este problema y el aumento que se está dando en este tiempo. Pero también sabemos que las personas que han pasado por esta vergonzosa experiencia han sufrido y necesitan ayuda. Veamos cómo vencer los frutos del incesto. Amonitas y moabitas. Una mujer llamada Ruth, de origen moabita, se libra de esta influencia cuando es redimida por Boaz y forma parte del pueblo de Dios. Si fuiste influenciado por este pecado, tu voz se llama Jesucristo, y Él te puede redimir de esta condición. En Jueces capítulo 3, versos 27 y 28 vemos cómo son vencidos desde el valle de Efraín, que significa fructífero. Al fructificar en el Señor vencerás a estos enemigos. Segunda de Crónicas capítulo 26 nos muestra que el rey Usías, la fuerza de Dios, los vence y hace que le tributen. La fortaleza de Dios hará que estos enemigos ya no tengan poder sobre tu vida. Jotán, la perfección de Jehová, los venció. Y esta es la perfección que se alcanza a través de la unción de los 5 ministerios mencionado en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Aprovecha los beneficios de la cobertura. David, que significa el amado, también vence a los moabitas y a los amonitas. El sentirte amado y valorado por Dios te hará vencer el temor que puedas sentir por esta situación. David representa también la unción pastoral. El ser pastoreado te ayudará a vencer a tus enemigos. Recuerda que David peleaba por proteger a las ovejas. Las cosas viejas pasaron. Sodoma ya no tendrá influencia sobre ti. Deja que el amor de Dios te haga libre y puedas prosperar para que tus generaciones sean benditas y disfrutes de la vida en abundancia que Dios tiene para ti y los tuyos. Dios te bendiga.